todos los que están acá presentes, asumo que quienes no tengan el audífono me comprenden completamente. Ok. Bueno, gracias por estar acá. Quiero agradecer al presidente de Mensa Brasil, que está justo saliendo de la habitación, por la oportunidad, y al director de desarrollo de Mensa Internacional, que está acá con nosotros, que también acaba de salir de la habitación, así que ya volverá. Bueno, agradezco también, por supuesto, a los miembros de Mensa Brasil y de los Mensas que están presentes, como Argentina, Colombia, espero no dejar a nadie fuera, Alemania, vi a alguien de Sudáfrica, Colombia y por supuesto México y por supuesto Chile, que es de donde yo vengo. Si bien esta charla le puede servir a personas de cualquier parte del globo, quise hacerla, bueno, hablando con el presidente de Mensa Brasil, quise hacerla específico para nuestra región, para Latinoamérica. ¿Y por qué digo que es específico para Latinoamérica? Porque ustedes saben que nuestra región es un poco convulsionada políticamente hablando, en seguridad también. Entonces, como dije, si bien puede funcionar para cualquier persona de cualquier parte del mundo, los tips y el esquema que daré acá funciona especialmente para los latinoamericanos, tanto a nivel político como incluso emocional, porque si bien yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer con el dinero, ¿cierto? Se debe de gastar únicamente lo que se tiene en las cosas que son realmente necesarias. Esa es como la regla básica. Yo creo que todos lo sabemos, podríamos ver miles de videos hablando de lo mismo, pero para realmente llegar a ese objetivo no está muy claro el camino hacia allá. Bueno, ahora, ¿cuáles son mis credenciales para ponerme a hablar de esto? Yo soy de formación básica ingeniero en computación, pero le puse algunos agregados, que es maestría en finanzas y en administración de negocios. Bien, entonces, ¿a qué me refiero con finanzas básicas? ¿O cuál va a ser el objetivo? El objetivo que debemos de alcanzar es tener una libertad financiera. Ahora, yo creo que todos hemos escuchado este término, es un poco un cliché, y algunos lo definen como la capacidad de no trabajar, en resumen, y vivir únicamente de ingresos pasivos. Pasivos es que uno esté recibiendo dinero sin tener que estar trabajando o usando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para obtener ese dinero. Sin embargo, esto, si bien es posible, para la mayoría de nosotros no es muy realista. Entonces yo prefiero cambiar ese término de libertad financiera por un balance financiero, que eso es un poco más aterrizado a la realidad. Ahora, el punto importante acá, para cualquier cosa que ustedes quieran hacer, es primero tener claro qué es lo que quieren alcanzar o obtener. Pero otro punto importante es ¿por qué quieren hacerlo? No sé si alguien quiera compartirnos por qué quisiera tener un balance financiero en sus vidas. Porque quiero tener mayor libertad de elección. Para tener mayor libertad de elección. Ok. ¿Alguien más? Para tener una buena vejez. Para tener una buena vejez. Ok, les voy repitiendo para que los traductores puedan, sin tener que estar pasando el micrófono, puedan traducirle al resto. Ok, sí, las dos cosas me parecen correctas. Yo diría que en resumen para tener paz. Porque el dinero, pienso yo, es una herramienta para alcanzar nuestros objetivos. No debería ser
una preocupación más. Ya tenemos suficientes preocupaciones en la vida, además, siendo mensas, tenemos algunas adicionales, como para todavía estar arrastrando una preocupación financiera. Entonces, esa deberíamos de eliminar. Ese es en realidad el objetivo de forma holística. Ahora, lo que vamos a ver aquí es cómo vamos a tener esa paz teniendo un buen balance financiero. Bueno, aquí voy a cambiar el paradigma de todos los cursos, webinars y youtubers que puedan ustedes ver, libros incluso, que les empiezan a hablar de cómo dividir, lo cual es un poco simplista, cómo dividir en porcentajes sus ingresos. Y hablan de unos jarrones, ¿cierto? El jarrón de los gastos básicos, el del ahorro y de los gastos libres. Acá yo quiero empezar de arriba hacia abajo. Y quizás les suene un poco extraño, pero yo lo que recomiendo es que hagan un plan de retiro. Eso es lo que les va a dar estructura, porque como bien dije, si no tienen un objetivo claro, no saben hacia dónde ir y es más difícil. Es como subirse al tren o al metro y no saber a dónde van o en qué estación bajarse. Entonces están completamente perdidos, no saben ni siquiera en qué dirección ir. Entonces, mi idea, lo que yo les propongo, es que hagan un plan de retiro. Ahora, ¿por qué un plan de retiro? ¿Por qué comienzo con eso? Antes de pasar, esta idea, este concepto, es de Simon Sinek, se llama El Círculo Dorado, en el cual ustedes lo pueden buscar en internet. Habla de estos 3 puntos que deben de tener bien claros para alcanzar cualquiera de los objetivos que ustedes desean. Bien, entonces, un plan de retiro. ¿Por qué? Porque lo que más nos quita el sueño, y sobre todo a medida que tengamos más edad, es qué vamos a hacer cuando alcancemos la vejez. Y acá es donde empieza lo latinoamericano. ¿Quién realmente aquí tiene confianza de que cuando se retire va a recibir una pensión que no les quite el sueño, que cubra todas sus necesidades? Hablando solamente de pensión del sistema gubernamental. Hay 2 tipos de pensiones, pueden ser de reparto o de capitalización individual. No vamos a entrar, no tenemos tiempo para entrar en esos detalles. Además entraríamos en una pelea de izquierdas y derechas. Pero cualquiera que sea el sistema que tengan en sus países, yo personalmente no confiaría en el gobierno, especialmente en Latinoamérica. Bueno, acá tenemos gente de Argentina, entonces ellos lo saben. En cualquier momento se le ocurre al gobierno hacer un corralito. Para los traductores, el corralito fue un movimiento en el que capturaron los ahorros de los argentinos y se esfumaron. Eso podría pasar en cualquiera de nuestros países en cualquier momento. Entonces, para que nos empoderemos y realmente tomemos el control de nuestro futuro, al menos financieramente hablando, recomiendo que se haga un plan de retiro. Ahora, ¿cómo comenzamos a hacer ese plan de retiro? Tomemos el sueldo que ustedes quisieran recibir en su vejez, ya sin trabajar. Porque probablemente algunos no podamos, de hecho, trabajar. No porque no queramos, sino quizás no tengamos la capacidad física para trabajar. Entonces piensen en esa cifra, si quieren anótenla, o mantengan en la mente cuál es la cifra que ustedes creen, asumiendo que ya tengan cubierto vivienda, quizás tienen un vehículo, ¿cuánto necesitarían ustedes recibir de forma mensual para vivir bien, tranquilos? ¿Ok? Yo hice esta investigación, que es el sueldo promedio mensual en estos países. Ahí estoy pateando un poco a Argentina, que está abajo. Este es el sueldo promedio, no es el sueldo mínimo, y está en dólares. No estoy usando los dólares PPA porque acá nos metemos de nuevo en algo más complejo. Lo estoy simplificando mucho.
Se supone que el promedio es más o menos $500 del sueldo promedio, no sueldo mínimo, sueldo promedio. No sé qué piensen ustedes. No sé cómo en Brasil si con $453 al mes se puede vivir. No. ¿Cuánto dirías? ¿Doble al menos? No el doble. ¿3? Sí, depende de donde mora. Aquí en Rio de Janeiro creo que 40. Ok. Nuestro compañero dice que depende de dónde uno viva en Brasil, él al menos necesita... De 20 a 40 por ahí. ¿Pero en dólares? No, en dólares sería creo que $1.500. $15.000 al mes. Para mí, sí. Ah, bueno, pero es que él va... Si quiere darle mantenimiento al yate y todas esas cosas básicas. Ok, está bien. Bueno, yo lo que pensé... sí. Yo pensaba más o menos en $5.000, en $5.000 reales. Más o menos en 5.000. ¿Qué? Un poquitito más de eso que está ahí. Un poco más de eso. Digamos $1.000. No, 1.000 sería más del doble de eso, ¿no? Ok. O sea, pensaba más o menos en $5.000, pero el problema también me parece que tiene que ver la edad, ¿sí? Porque Sí, no por es lo supuesto. mismo. Y acá la medicina, la prepaga, el convenio es caro. Sí, vamos a abordar, la compañera está hablando que tiene otras preocupaciones y considera que hay otros gastos como los servicios de salud, y lo vamos a ver más adelante. Pero acá sería tener en la idea, en la mente, el monto que quieren recibir de manera pasiva al mes. Yo hice todos estos cálculos para la presentación en $1.000. Si ustedes consideran que necesitan el doble, bueno, los números que vean acá por 2. Si alguien es muy frugal, bueno, la mitad. O 4 veces, como ustedes necesiten. Déjame corregir Sí. que yo diga. Yo quise ser más o menos $15.000, que sería más o menos $5.000 a $6.000. $5.000 o $6.000 al mes. Ok. Yo también quisiera eso. Que fueran esos mis gastos básicos. Bueno, entonces mantengan en la mente $1.000. Con $1.000 vamos a hacer todos los cálculos. Y acabo de ir un poco rápido, pero yo sé que ustedes me pueden seguir, no hay ningún problema acá. Ahora, debemos de tomar en cuenta la inflación. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta la inflación? Porque el monto, la cifra que ustedes hayan pensado ahora, para cuando se retiren, va a ser la propina del mesero. Quizás estoy exagerando, pero se va a ir devaluando la moneda, entonces es algo que se tiene que tomar en consideración. Imagino que ustedes saben que la inflación se calcula con el índice de precios al consumidor. Muy rápido, para que quien no sepa, el gobierno, la Secretaría de Economía, toma el precio de los productos que ellos consideren que son básicos, hacen un promedio y van midiendo cómo aumentan esos precios a lo largo del mes o el año, y tienen el IPC. Entonces, por ejemplo, si una hamburguesa en enero te cuesta $6, con una inflación del 2% anual, estaría costando 6,12. Los cálculos que estoy haciendo acá es considerando 20 años. Es decir, alguien que esté alrededor de los 40 le va a ir perfecto. De nuevo, para quien esté más cerca del retiro o más lejos del retiro, hará sus cálculos dependiendo de lo que necesite. La base es de 20, si están a 10 de retirarse, bueno, tendrán que hacer a 10 años. Si tienen más tiempo, alguien que tenga 20 años por acá, bueno, puede hacer al doble. Acá hice una investigación de la inflación de los últimos 20 años en México. La verdad que está muy pequeño, creo que no se alcanza a ver, pero lo resumo. Es de 137% al año para México.
Ni siquiera yo veo bien. 140% al año para Chile, y Brasil se fue, bueno, casi 200% al año. No puse Argentina porque nos destruye las estadísticas. Bien, teniendo eso en cuenta, se hace un cálculo y se saca cuál es la inflación mensual. Hay algunos países que sí dan esos datos, por ejemplo, Chile y México, pero Brasil no. Entonces yo tuve que hacer la tabla. Ok. Como dije, saqué a Argentina los ejemplos porque no nos funcionaría. Sin embargo, los tips y la estructura sí la pueden aplicar. La inflación mensual para Brasil es del 52% en los últimos 20 años. Para México 30,36% y Chile muy parecido a México. ¿Por qué debemos de tomar eso en cuenta? Para la siguiente tabla, que este es el corazón de la estrategia que ustedes van a hacer. Entonces, recuerden que todos los cálculos están basados en $1000, ustedes pueden ir para arriba, para abajo, como ustedes gusten. Si ustedes quieren tener el mismo poder adquisitivo que tienen ahora con $1000 dentro de 20 años, vamos a hacer todo un cálculo para que, no sé si acá conozcan lo que es las inversiones a plazo fijo. Si alguien no sabe, puedo explicarlo rápidamente. Ok, creo que todos están claros. Uno le da dinero al banco y ellos le dicen que va a haber una ganancia fija dentro de 30 días. Eso es un plazo fijo y toda esa estrategia está basada en plazo fijo. ¿Por qué la baso en plazos fijos? Porque es una de las inversiones más seguras, extremadamente seguras. De hecho, por eso el banco se atreve a asegurarles que ustedes van a tener cierta cantidad de ganancia al final del mes. Entonces, todos estos cálculos son para que ustedes acumulen esa inversión inicial que después les esté dando esta renta o estas ganancias mensuales sin ustedes hacer nada. Ok, entonces teniendo en cuenta un poder adquisitivo de $1000, lo primero que tenemos que hacer es cuánto realmente ustedes deben de recibir en 20 años para que puedan comprar en 20 años lo que hoy compran con $1000. Para eso, bueno, ustedes pueden hacer su propia tabla, poner la inflación mensual. Yo acá lo subí un poco, lo puse en medio de Brasil y México al 0,40%. Después vendrían los periodos mensuales. Acá, bueno, son 20 años, 12 por 20 son 240 periodos. Y acá van a tener el ingreso equivalente, o el PAN, que es valor actual neto. Y les coloqué la fórmula para que ustedes lo puedan replicar, que es columna A, poder adquisitivo, multiplicado por 1, número 1, más la columna B, que es la inflación mensual. Todo ello a la potencia de 0, es decir, los periodos mensuales. Espero que no estén teniendo problemas allá la traducción con las potencias. Bien, entonces para ustedes tener el mismo poder adquisitivo hoy de $1000 en 20 años, estamos haciendo promedios, tengan en cuenta eso. Ustedes lo pueden ajustar más con los datos de su país. Acá estoy promediando bastante. Ustedes deberían de recibir $2,606 para tener el poder adquisitivo de hoy de 1000. Bien, como les dije que para obtener esto de forma pasiva ustedes tienen que hacer una inversión, se coloca la tasa de interés a plazo fijo. Esta la pueden investigar ustedes con
cualquiera de sus bancos. En su banco ustedes pueden preguntar cuál es la tasa. Esto varía mucho, está todo el tiempo variando, así que pueden sacar ustedes un promedio, no sé, del año o de 5 años para colocar ese dato ahí. Y por último, viene la columna que los va a aterrorizar a algunos, pero guarden la calma, ya llegaremos a ese punto y verán que no es tan complicado llegar a eso, aunque así lo parece. Ustedes deberían de juntar, bueno, se hace la división de la columna D entre la columna E, que son el interés del plazo fijo. Ustedes deberían de acumular o juntar esa cantidad, casi $400,000, para de forma pasiva. Yo sé, estoy viendo las caras que están poniendo, pero se puede llegar a eso, se los prometo. Para que ustedes de forma pasiva obtengan esa ganancia. Acá hice la comparación, la tabla está basada en un plazo fijo, pero acá estoy haciendo la comparación de si ustedes exponen sus ahorros a fondos de inversión. En un fondo mutuo, esto es una simulación, igual a 20 años, ustedes necesitarían agregar 500 o sumar $513 al mes a este fondo mutuo y alcanzarían esa cifra mágica que estaríamos necesitando. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que ustedes están agregando ese ingreso a, esperemos, el retiro, la pensión que le dé su país. Piensen en eso. Están como liberándose, es su plan B, su plan de respaldo que ustedes reciban, y a eso le podrían sumar si hicieron alguna inversión, si compraban inmuebles o si tienen alguna pensión. Bien, si ustedes no se exponen a la bolsa, acá les coloco 3 compañías que funcionan no estoy seguro de que Fintual, que es la que está hasta arriba, funcione en Brasil, pero las otras 2 sí. En México, no hay nadie acá de Perú, pero en México también existe Fintual, y en Chile lo tenemos todo. Ahí podemos usar el que sea. Ahora, si ustedes no quieren exponerse al mercado en un fondo mutuo, pueden ir igual a un banco donde la inversión es mucho más segura. Sin embargo, acá, en vez de $513 al mes, ustedes necesitarían agregar $659 mensuales y llegan a la misma cifra, casi a la misma cifra. Por supuesto, el esfuerzo es mayor. Acá no nos da tiempo de hablar de pros y contras al exponerse al mercado, pero el mercado no es para todos porque los va a asustar algunas veces. Puede que su inversión durante años se vea sumergida o realmente esté dando pérdidas, pero como su inversión es a 20 años no debería preocuparnos, salvo que ya estén muy cerca del retiro, podrían mover todo ese monto a un plazo fijo. Como digo, acá no tengo mucho tiempo para profundizar en eso, pero yo sé que ustedes pueden hacer una búsqueda ya de los temas que aquí no queden tan claros para que puedan completar todo ese plan. Bien, ahora vamos no sé si hasta este punto hay alguna duda con los números que manejamos y las 2 opciones que yo estoy proponiendo. ¿Todo bien? ¿Ok? Creo que sí. Tenemos que por casi todo el dinero que ganamos aquí en Brasil. Claro, sí. Es alto lo que ustedes tendrían que estar invirtiendo, creo. Para algunas personas sería alto. Por eso decía yo que hagan primero este plan de retiro para ver realmente dónde están. Porque si no saben en qué punto están colocados, se van a perder o a lo mejor van a tener expectativas irreales. Entonces quizás por el ingreso que ustedes tengan, digan, yo no tengo otra opción más que recargarme en el monto que me pueda dar el gobierno
y realmente lo que yo puedo alcanzar a hacer es un complemento a eso. Entonces, es la estrategia que tiene que hacer cada uno. Yo acá, mi intención es darle las herramientas, las fórmulas, los tips, y cada uno tiene que hacer su propio plan de retiro. Habrá quien, bueno, $5,000 no es nada, colocar $500, $800 al mes, pero para otras personas sí. Entonces, por eso lo hago muy genérico. Hay un porcentaje que nosotros podemos usar de lo comenzar para poner en la bolsa. Ok, pregunta si hay algún porcentaje que yo sugiera ahorrar de nuestros ingresos. Y justo es el punto en el que estoy ahora. Ustedes van a ver, como mencioné, muchos libros, webinars, youtubers que sugieren, hay un montón de fórmulas o de cantidades o porcentajes que sugieren ahorrar. Hablan de 50% de gastos fijos, 30 libre, 20 para sus gustos o gastos de ustedes, para lujos. Pero esto no sirve, esto no es real, porque habrá quien sus gastos fijos tengan que irse a 70, 80%. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, y lo que yo sugiero, es que primero hagan una cuenta realista de cuáles son sus gastos básicos, cuáles son los irrenunciables, como puse ahí, qué es lo que no pueden dejar de pagar, renta o los pagos de su casa o departamento. El auto puede ser discutible, pero puede ser un gasto fijo. Si alguien tiene alguna enfermedad, las medicinas, ese es un gasto fijo. Los gastos de la escuela de sus hijos, todo eso, hagan una cuenta y ese es el monto. Más que un porcentaje, es un monto que ustedes deben de cubrir. De lo que sobra, si sobra, si no sobra, están en un problema, y lo que tienen que hacer ya es, no nos da tiempo acá de otra charla inspiracional para expandir el ingreso y el sueldo, pero claramente al menos te puede dar un panorama de que estás en un problema y que antes de hacer esto tienes que arreglar otras cosas. Necesitas obviamente más ingreso. Ahora, si te sobra, y creo que a la mayoría acá no sobra, antes de pensar en los gastos libres, porque muchos les recomiendan, bueno, los gastos fijos, después algo de diversión y al final ponen el ahorro. No. Acá el siguiente en importancia es el ahorro. Ojalá el monto que ustedes calcularon que deben de agregar al mes. Y acá es donde viene la fuerza de voluntad. Por eso decía que también era emocional este asunto. Porque tienen que tener la fuerza de voluntad de que no sea el gobierno el que te obligue a retener una cantidad, sino que seas tú el que tomes el control de tu retiro y tu futuro. Si te va muy bien, incluso, y si comienzas temprano, por ejemplo, las personas que son veinteañeras, podrían retirarse cuando les dé la gana, no cuando diga el gobierno. Podrían retirarse 40, 45, 50 años, cuando quieran. Y después quizás vendrá el extra del gobierno en forma de pensión. Entonces, ojalá el ahorro. Y si pueden agregar más de lo que calcularon, pues mejor, porque entonces empieza a bajar los años de retiro. En vez de 20, a lo mejor te retiras en 15. Y por último, ya que cubras eso, ahí sí puedes pensar en gastos libres. Ahora, lo que comentaba acá de qué pasa con los gastos de salud cuando ya eres grande. Yo acá recomiendo encarecidamente que también antes de irse al monto libre contraten un seguro de salud, sobre todo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos pésimos servicios de salud públicos. Yo no podría confiar, yo no estaría tranquilo de que voy a empezar a tener enfermedades a medida que sea más viejo. Yo no me veo a gusto siendo atendido por los servicios públicos.
Ahora, claro, acá se siguen aumentando los montos. Un seguro de salud puede estar, no sé, en $300 en Chile, que dicen 300, 350, más o menos. Pero si lo contratas, cuanto más joven lo contrates, es más barato y cubre más enfermedades. Bien, ahora, ¿cómo llegamos? Ya tenemos el esquema, ya vemos cuál es el monto que debemos de ahorrar. Ahora, ¿cómo hacemos para realmente ahorrar? Aquí viene la parte emocional, igual para los latinos, de este plan, que es evitar la rueda del hámster. No sé si alguien ha escuchado esto. En resumen es, cuanto más ganas, cuando empiezas a tener ascensos en el trabajo, a tener aumentos de salario, más gastas. Y esto está basado en la ley de Parkinson. Esta ley aplica tanto para el tiempo como para el dinero. En el tiempo ustedes pueden constatarlo, por ejemplo, en la escuela o en el mismo trabajo, cuando nos piden algo y nos dicen, es para tal día, y tú calculas que son 4 o 5 días, en realidad la tarea que te están pidiendo es algo de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. La ley de Parkinson dice que te vas a consumir todo el tiempo y vas a entregarlo casi en la línea, sobre todo en Latinoamérica. Quizás acá los alemanes opinen diferente, pero en Latinoamérica sucede así. Y lo mismo pasa con el dinero. Cuanto más dinero tienes, y sobre todo con la trampa del crédito, uno piensa que tiene más poder adquisitivo del que realmente tiene y cree que es una expansión de sus ingresos. ¿Cómo hacemos para evitar la rueda del hámster? Esta es otra de las recomendaciones bases que deberían de tener, y es como andar en bicicleta. Al principio van a estar haciendo este ejercicio cada que tengan un gasto, después va a ser de manera automática. Lo primero que se tienen que preguntar cada que ustedes van a hacer un gasto, cualquiera, es si realmente lo necesitan. Si ustedes tuvieron una enfermedad, por ejemplo, es algo imprevisto, pero es algo que tienen que cubrir. Bueno, entonces ahí no hay más dudas, hay que cubrirlo, ojalá con el ahorro que se tenga, o el efectivo. Si no, se recurre al crédito, porque no hay otra opción. Por eso tienen que hacer la pregunta y ser muy honestos. ¿Realmente es un gasto necesario? Si la respuesta es sí, y nada que hacer, hay que pagarlo. Por ejemplo, se te enferma tu pareja, o tú mismo, o tu papá, y el papá no tiene manera de cubrir ese gasto, ni modo, se tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasa cuando no es un gasto necesario? Bueno, entonces ahí te tienes que, no es que no lo vayas a comprar, pero te tienes que preguntar si realmente lo vas a utilizar. ¿Cuántas veces no hemos comprado algo que cuando nos llega de Temu, que ahora está en Guadalajara, o llegamos a la casa, los que somos millennials o boomers, ya cuando uno llega a la casa lo deja ahí y no es tan lindo como uno piensa? Es más el acto de comprar el que nos liberó serotonina que realmente el objeto. Entonces hay que preguntarse, ¿realmente voy a utilizar esto? ¿O lo estoy comprando por moda? ¿Porque es una compra en caliente al momento? ¿O si realmente le voy a dar un uso? Y no, con uso no me refiero a que vayas a ganar dinero con eso, sino si realmente te vas a dar una satisfacción. Si no, no lo compras. Si sí consideras que te puede ser útil, tanto para disfrute como para a lo mejor generar más dinero, entonces tienes que hacerte una última pregunta. ¿Lo puedo pagar? ¿Puedo costearlo? Y acá es engañoso. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito
y en su tarjeta de crédito el monto que tienen les permite comprarlo, eso no significa realmente que pueden comprarlo. De facto sí, pero no deberían comprarlo. Nada de los gastos de lujos, nada que sea fuera de lo necesario, nada se compra con crédito. Nada. Un automóvil, yo lo consideraría algo necesario ya en estos días, bueno, lo financiamos. Comprar un departamento, una casa, incluso aunque sea la tercera o cuarta propiedad, es algo útil. Pero el resto, no. Un celular nuevo, no. Si funciona el que ustedes tienen ahora, es un gasto innecesario. Entonces, ¿cómo puedo saber, cómo puedo guiarme yo para saber si puedo costearlo? Con la regla de 5. Si del dinero que ustedes tienen libre, no del dinero que está guardándose para su retiro, el dinero adicional que ustedes tienen, pueden comprar 5 veces lo que están deseando comprar, pueden hacerlo. Obviamente todas estas son sugerencias para que tengan unas finanzas saneadas. Si no pueden comprar 5 de esos en efectivo, no deberían comprarlo. ¿Por qué? Porque además del retiro que ustedes estén haciendo, necesitan tener otro colchón para imprevistos. Y ese no voy a poner ningún monto acá, debería ser lo más inflado que sea posible, porque todos sabemos que ante un accidente de un familiar nuestro, se consumen recursos rapidísimo, entonces deberían de tener un colchón. Para terminar, ya estamos llegando al final y haremos algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas, responderé. Si quieren ahondar en alguno de los tópicos, hay que hacer un proyecto financiero con las tablas que les mostré. Si anotaron los conceptos, ustedes pueden buscar los conceptos en Google para ahondar en cómo obtuve esas cifras. Para llegar o para cumplir con ese proyecto, apóyense mucho en el árbol de decisiones para evitar la rueda del hámster con la regla de 5 y finalmente tener el anhelado balance financiero para que todos vivamos en paz. Muchas gracias. Si hay preguntas, podemos responderlas. Si no, muchas gracias. Perguntas em inglês, espanhol, português, à vontade, tá? No voy a hablar en español, pero mi español no es muy bueno, pero yo puedo intentar. ¿Cómo que nosotros, principalmente los brasileños, que estamos siempre obviamente, en una guerra política o tiempo todo, ¿cómo que nosotros conseguimos tiempo para pensar en investir dinero y mantener la felicidad al mismo tiempo? Gracias. ¿Fue claro para los traductores o lo repito? Ok, perfecto. Bueno, acá no tenemos tanto tiempo como para abarcar otras áreas de la satisfacción humana. Al menos me enfoco en esta, que el dinero no sea un problema. Ahora, la ventaja que tenemos como Mensan es que tenemos un poco más de capacidad y podríamos, en paralelo a todas las preocupaciones que tenemos en el día a día, sí podríamos hacernos esto, y te puede dar tanto la guía y a lo mejor darte cuenta que estás en una mejor situación de la que pensabas, o a lo mejor estás en una peor situación, entonces te sirve para darte cuenta que hay que hacer algo. Ahora, en cuanto al tiempo, bueno, todos tenemos 24 horas al día, habrá que priorizar ahí.
gostaria de saber quais argumentos ou estratégias cognitivas você possui que sejam interessantes para que se evite se sucumbir à tentação da ascensão social, que é o que faz geralmente as pessoas caírem na rodinha do hamster, ou seja, começar a gastar mais conforme se ganha mais. Sí, muy interesante la pregunta. Hay otra charla que hago de inteligencia emocional para los superdotados que vendría bien, pero en resumen, considero que lo importante es hacer precisamente el plan y, según el círculo dorado de Simon Sinek, tener claro por qué lo haces. Cuando tú tienes claro por qué lo haces y a dónde vas, es más fácil priorizar. Entonces, si tú constantemente dices, bueno, yo la verdad que quiero estar tranquilo cuando me retire, entonces voy a ignorar todo lo que estén gastando mis amigos o mis compañeros, yo tengo un plan y lo voy a seguir. Además, creo que como Manson ya estamos un poco acostumbrados a asumir que no vamos con la corriente, y creo que incluso puede ser más fácil para nosotros abstraerse de las modas o de las corrientes, porque como de todas formas no encajamos, ¿cierto? Entonces es más fácil, yo creo que es más fácil zafarnos de esas modas o de esa presión social por ostentar y por gastar. As perguntas? Não? Alguém? Pessoal, queria agradecer bastante aqui a presença do Fernando, agradecer a presença de cada um de vocês. Salve, salve.